Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos avanzando en el año litúrgico. Acabamos de celebrar Pascua, Ascensión, Pentecostés ayer, la gran solemnidad de la venida del Espíritu Santo. Ha sido un tiempo fuerte, un tiempo de celebración, pasión, muerte y resurrección del Señor, y con la promesa de que vendría el Espíritu. Estamos llenos, plenos, actualizados en la presencia del Espíritu en nuestra vida. Y hoy la iglesia, que comienza otra vez lo que llamamos el tiempo ordinario, lo hace con una celebración que se llama María, Madre de la Iglesia. Hoy la reconocemos como la madre del género humano, la madre de la Iglesia. Y por eso, nada más ni nada menos que en este día que es diosidente, también se celebra María Auxiliadora. Pues en ese sentido, tomemos hoy la palabra, alegrémonos, sigamos llenos del Espíritu, con la enseñanza de la Madre que intercede por todos los creyentes. Vamos a meditar hoy el Evangelio según San Juan capítulo 19, versículos 25 al 34. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados y les quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miremos otra vez el texto, pidiéndole al Espíritu toda la fuerza, como siempre, el don del entendimiento, que es el don del Espíritu que nos permite conocer las verdades reveladas. La Sagrada Escritura es la revelación, Jesucristo es la revelación del Padre, y el Espíritu que ha venido, eso celebramos ayer, se ha cumplido la promesa de que vendrá uno que le recordará todo lo que Jesús nos dijo y lo que Jesús ha enseñado, pues será la luz del Espíritu, el amor de Dios que ha venido a quedar en nuestros corazones como un sello, el que nos permite comprender esta verdad revelada que nos da hoy la Escritura. Entonces, miremos otra vez. Segunda lectura, tercera lectura, elementos. ¿Qué nos habla hoy? Juan, capítulo 19, versículos 25 a 34. Estamos en el momento de la crucifixión. ¿Qué pasa allí? ¿Quiénes están allí? ¿Cuál es el testamento de Jesús? ¿Qué pasa con María y Juan? ¿Cuál es la situación de esta expresión tengo sed? Aquello de quebrar las piernas. ¿Y qué pasa con Jesús? Con el costado. Es muy importante. Este texto es nada más ni nada menos que la pasión y muerte del Señor. Y allí María, Juan y otras de las Marías, y la iglesia presente en María y Juan. Miremos entonces y estas discípulas que están allí al pie de la cruz. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé toda la comprensión, qué nos llama la atención, qué palabra, qué expresión. Esto lo hemos proclamado muchas veces, pero hoy es nuevo y a la luz del Espíritu que lo hemos actualizado, pues Él venga a darnos hoy por qué María es madre de la iglesia. Segundo momento, meditación. El Vaticano II, que es un concilio donde se reunieron los obispos en el año 1962 hasta 1965, el 21 de noviembre de 1964, terminando la tercera sesión donde se hablaba sobre todo del misterio de la Iglesia de Cristo, que ha dejado un documento que se llama Lumen Gentium, los obispos con el Papa han querido que ese documento de la Iglesia terminara con una alusión a la Santísima Virgen María, y la Virgen María como es madre de la iglesia, cómo acompaña a la iglesia,
y por eso se redacta allí una definición final. Y como el fruto de todo este desarrollo, pues el capítulo 8 de esta Constitución todo habla de Nuestra Señora. El Papa Francisco ha querido que el lunes después de Pentecostés se honrara a María con este título que ya el concilio ha dado y que es desde las generaciones antiguas y ha sido parte de todo un estudio teológico y una reflexión desde los padres de la Iglesia. Porque María es la madre de Jesús y Jesús es Dios, por ende es madre de Dios. Y si es madre de la cabeza de la Iglesia, es madre del cuerpo místico de la Iglesia, de todos nosotros que somos la Iglesia. Es la madre de todos los creyentes, es la madre de todos los redimidos. Entonces se utiliza hoy este texto para que hagamos nuestra lectura orante y nos vamos a la cruz. Ahí está el momento fundante de la Iglesia que va unido a Pentecostés. La cruz, porque es pasión y muerte del Verbo del Padre que ha sido el Redentor del género humano, y a los pies de la cruz Juan y María Magdalena y María de Cleofás. Allí en ellos representados la Iglesia, y la madre de Jesús viene a ser la madre del género humano, de todos los creyentes que vendrían a ser los redimidos por este Cordero de Dios que ha derramado la sangre y que de su costado abierto, como lo hemos escuchado hoy, ha salido sangre y agua. Entonces vamos mirando por partes y vamos mirando todos los elementos para los cuales hoy nos puede dar una enseñanza de la grandeza de la madre más bella, más perfecta que Dios nos ha dado. Y hay que remitirnos al Génesis. Entonces los padres de la Iglesia ya nos hablaban inclusive de las comparaciones eso se llama paralelismos, de Adán con Cristo y de Eva con Nuestra Señora. Si de Adán y Eva hubo desobediencia, en Cristo y en María hay total obediencia. Si ellos dijeron no, teniendo toda la gracia, estaban con toda la plenitud del bien y quisieron ser conocedores del bien y del mal, y viene la caída, la instigación del enemigo, de la serpiente a Eva. Por eso en la primera lectura hoy una de las posibilidades es Génesis 3, capítulo 15, versículos 15 al 20, del 9 al 15 y versículo 20, donde se habla toda la caída y cómo Dios le pregunta al ser humano qué es lo que ha pasado en el jardín, y él dice que estaba desnudo, y viene pues toda la constatación de que ellos han desobedecido. Y entonces viene toda esta condenación a la serpiente, de cómo la mujer y su descendencia pisarán su cabeza. Y al final hay un versículo que dice: y Adán llamó a su mujer Eva, que es madre de todos los vivientes. Viene la desobediencia. Aquí este árbol simbólico es, ellos tenían la plenitud del bien, y por una instigación y por una insinuación, una que era virgen, Eva era virgen, escuchó la voz de la serpiente. Y vino entonces como el querer conocer más allá. Y en el querer conocer nace la soberbia, que fue el pecado de Satanás. Querer ser como Dios, y ahorita viene la instigación a estos para que sean como Dios. Y estos frutos que presentan las serpientes son como el pecado. Son llamativos a la vista, son seductores, parecen muy buenos y hasta buenos para ganar sabiduría, como dice la palabra, pero traen un veneno que es amargo al corazón. Y traen una ansiedad de querer más, y nunca se sacia la sed de querer más, y el hombre ha cedido a no vivir en la voluntad de Dios, que eso significa el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que por el contrario ha desobedecido, y en la desobediencia entran todos los males. Y en la cabeza, que es la soberbia, de todos los males del hombre, vienen pues la caída, la esclavitud y el mal para el género humano. Dios ha querido recapitular todas las cosas en su Hijo. Palabras de San Pablo: recapitular es volver en una pareja nueva, ya no hombre y mujer, sino pues madre e hijo, pero aquí una pareja nueva, volver al inicio y devolver al hombre esa dignidad que ha perdido por no querer vivir en la voluntad de Dios. Y aparece una mujer, también virgen, Eva era virgen, y aparece otra mujer. El ángel Satanás, que era un ángel caído, le habla a Eva, y Eva obedece a él y cae en la soberbia, en la desobediencia. Eva, por el contrario, solo tiene oídos para el ángel de Dios que le anuncia que va a ser la madre del Hijo de Dios.
Entonces la actitud de Eva es desobediencia, la actitud de Nuestra Señora es total obediencia, total obediencia. Solo tuvo oídos y sus sentidos y su vida y su ser íntegramente fue establecido para amar la voluntad de Dios, que está significada en el Génesis con el árbol del conocimiento, perdón, el árbol de la vida. Pues María ha venido a ser madre del árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida? Jesucristo. Es la vida en mayúscula. En el madero, está el madero otra vez, y ahí viene a darle la vida a todos los creyentes, porque ha unido la voluntad del hombre que estaba separada de la voluntad de Dios. En la obediencia de él, de naturaleza divina, ha venido a rescatar el género humano. Pero tuvo una compañera allí, y es María, que es su madre, madre de Jesús, por ende madre de Dios. Lógicamente Jesús ha sido desde la eternidad Dios con el Padre. Pero Jesús tiene dos naturalezas, y por venir al vientre de María es Jesús, Dios y hombre verdadero, por ende María es madre de Dios. Y aquí en la cruz, donde nos situamos, pues ya tomando todos estos elementos del Génesis, pues aparece el Hijo en plena obediencia de venir a devolverle a la humanidad toda esta voluntad que habían desterrado como en un muro, como en una división que había creado el seductor, el diablo. Eso significa el que divide las voluntades. Pues él viene a unir la voluntad de Dios en todos los hijos de Dios y a rescatar esta dignidad, el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eva, teniendo la plenitud ya del conocimiento del bien, porque ellos estaban de frente a Dios y tenían toda la plenitud, dijo no. En cambio María, que vino a un mundo que ya estaba dividido, supo decir sí. Y su Hijo, Dios, Jesús, fue obediente a la voluntad del Padre. Y la cruz es la glorificación total, y el rescate y la redención. Allí, la madre que está al pie de la cruz también sufre. María no sufrió dolores de parto, porque el parto de María fue diverso, y no lo tendría, que es parte de una consecuencia del pecado de Adán y Eva. Se nos dice, pues es una enseñanza teológica del Génesis, pero aquí es madre de la iglesia, ahí a los pies de la cruz, y pare con dolor a esta humanidad redimida, porque ya no como Eva era la madre de todos los vivientes, sino ahora es María, la madre de todos los redimidos y de todos los creyentes. Ahí, por eso, en la profundidad teológica de esta celebración que nos invita al concilio, y ahora el Papa Francisco unido a Pentecostés, pues se nos muestra que en la cruz María está asociada como la iglesia también es madre de todos los creyentes y es como un útero. Si uno va a ver la fuente bautismal desde antiguo, es vista como el útero donde vienen a la vida de la fe los creyentes. Pues de la misma manera María está allí asociada al nacimiento de la iglesia que nace del costado abierto de Jesús, y a esta entrega de Juan a María y de María a Juan en la cruz. Porque el único testamento que tiene Jesús vino siendo el rey del universo, no quiso venir ni a un palacio, pudo haber puesto los ángeles y pararse en las alas de los ángeles como una peana para sus pies, como un estrado para pararse, y tampoco quiso tener un vientre puro sin mancha, y ese fue su trono, y ese fue su palacio. Por eso María ya no es el arca de la antigua alianza, el que tenía las tablas de la ley y el maná, sino que es ya nada más ni nada menos el arca que lleva al mismo Dios. Si antes el arca mostraba la Shekinah, la gloria de Dios, pues imagínense ahora es Dios en esencia, en persona, que viene a tomar cuerpo de toda la genética de María. María le da el 100% del cuerpo a Jesús, pero interviene nada más ni nada menos, por eso vinculado a Pentecostés, el Espíritu Santo, quien te cubrirá con sus sombras, lo que le dice y le anuncia el ángel a Nuestra Señora. Y es por el poder del Espíritu y la gracia del Espíritu que viene la concepción de Jesús en el vientre de María. Esto es como un pre-Pentecostés, y es el Espíritu allí, generando vida en el vientre de María, y viene en la segunda persona de la Trinidad y toma un palacio real, el vientre más perfecto, más puro. Entonces Jesús no tuvo posesiones en su vida. En su pobreza quiso ser desprendido. Lo que quedaba cuando él partía a la derecha del Padre es su tesoro más grande, la madre. Y solo se la puede dar a uno que es puro como ella. Y mira a Juan y se la entrega como madre. Y Juan la honra como la madre. Y María toma a Juan como hijos. Y en Juan estamos todos representados como hijos de Nuestra Señora. Y empieza la iglesia de este costado abierto, sangre y agua, Eucaristía la sangre y el agua el bautismo.
Y viene estando unido con lo que celebramos ayer, Pentecostés. Ya había brotado esta sangre y esta agua del costado, pero es en Pentecostés donde viene este viento impetuoso, esta fuerza y este fuego del amor que transforma. Y en una profundización de este pasaje de los Hechos que nos narra qué fue lo que pasó en Pentecostés, resulta que si vamos a ver, el primer momento del fuego descendió sobre la cabeza de la Virgen como una forma de globo grandísimo, primero sobre ella. Y en ella se transformó en una corona y en un resplandor al lado del cuerpo. Y de ahí, de María, se dividió en las otras lengüetas de fuego, en las lenguas de fuego que vinieron a estar posadas sobre los apóstoles como una forma de simbolizar este fuego de Dios, de la presencia, del amor de Dios que venía con toda su gracia, con sus dones, para darles el valor de llevar el mensaje, de ir a predicar, de moverlos, de transformarlos como templos de Dios a ellos también y a los que vendrían en las generaciones. Pero es en María primero. Si Jesús vino a la tierra por María en su vientre, el Espíritu vino por María y se distribuye a la iglesia, a las cabezas de la iglesia, a los apóstoles. Está María con los apóstoles reunida en el cenáculo. Y no como una figura decorativa como, ay, sí, qué bonito la mamá de Jesús. No, como la primera creyente, como la llena y la plena del Espíritu, como la madre del Hijo y como la hija predilecta del Padre. Inclusive en un mensaje de Dios a una mística le dice que así como Jesús se ha llamado el primogénito, en María se puede llamar la primogénita del Padre, porque ha sido modelada y querida por ella, plena del Espíritu Santo y de los tres, de la Trinidad perfecta. En ella vino Jesús y en ella vino el Espíritu y se difundió a la iglesia. Los 12 apóstoles, ya Matías había reemplazado a Judas y toda la iglesia allí prefigurada. Por eso María aparece aquí también como la que en Pentecostés está ahí y por la oración de ella y con la fuerza de la fe y de la caridad de ella viene esta gracia que crea la iglesia, ya costado abierto, cruz, Pentecostés y fuerza misionera, pero es con María al centro, acompañando a los apóstoles. Entonces hoy mirando esta profundización de este mensaje de la cruz, vemos que María recibe a todos los hijos que han venido a tener una nueva creación en la cruz, redimidos por la sangre redentora del Hijo de Dios. Ella ha tomado esta maternidad y la ejerce no como la reina que está quieta en el cielo, ella es reina, pero es reina, madre y señora de la iglesia y lo hace pidiendo constantemente por todos los hijos de Dios. Su clamor, su entrega es constante. En la eternidad ella ejerce esta función de ser madre de todos los creyentes. Y hoy, pues la miramos siempre como la abogada, como la mediadora de todas las gracias, pero hoy como auxiliadora, hoy 24 de mayo, donde es toda una tradición muy antigua de la iglesia, pero con San Juan Bosco ha tenido toda una fuerza, es auxilio de todos los cristianos. ¿Qué hace una madre? Pues da a luz el hijo. Entonces la iglesia de esa manera es como María es tipo de la iglesia, y no solo da a luz, lo alimenta, lo cuida y lo ayuda en su crecimiento. Eso hizo María con nuestro Señor, pero hace ahora con la iglesia. Que la iglesia hace eso, engendra nuevos hijos en la fe, en el bautismo, y la iglesia va dando las gracias en los sacramentos, y es esta madre también que acompaña. Pero es que María es tipo de la iglesia, y está prefigurada la iglesia en esta obediencia y en esta fe de María al pie de la cruz. Entonces, hoy, sintámonos como Juan, que le podemos decir a Nuestra Señora que es madre de nosotros, porque así Jesús lo ha querido, y es madre de la iglesia de los creyentes. Entonces aquí hay una profundización. Perdónenme lo que voy a decir, que a algunos no les guste si no quieren a Nuestra Señora, pero sin Nuestra Señora no hay iglesia. Así lo ha querido Jesús. Dios pudo haber venido de muchas formas, Él lo puede todo, pero quiso una que se asociara con su sí radical a esta salvación del género humano. Y en la cruz ha dicho sí, y ha unido ese corazón traspasado por una espada a la obediencia de una regeneración de los hijos de Dios, un parto, ese sí doloroso,
pero ella está unida con su sí, con su humildad, con su entrega, con su obediencia, con su fidelidad a la escucha de la palabra y bajar esta palabra al corazón. Aquí hay un texto que nos puede llamar la atención y es, acuérdense ustedes que Jesús ante un llamado que ahí están tu madre y tus hermanos, Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios. Pues ella es la primera que cumple la voluntad de Dios. Y por eso Dios la ha asociado a esta redención y es querer de Dios. Y esta maternidad divina le da una capacidad pues una grandeza muy grande a la cual ella ha dado respuesta en humildad y en rectitud todos los días de su vida. Entonces meditemos que para que haya iglesia debe existir María. Si hay eclesiología es porque hay mariología, hablándolo en términos teológicos. Claro, todo viene de la cristología, es decir, del misterio de Jesús, de esta salvación tan grande que Él nos ha dado, pero María es pieza clave, y así lo ha querido Dios. Entonces, para hablar de iglesia, hoy que hablan de iglesias en plural, se necesita María. No se le puede, mucho menos tratarla mal ni minimizarla. Dios le ha dado un lugar al cual ella ha respondido con hagan lo que Él les diga, y ella es la primera que ha cumplido la voluntad de Dios. Por eso hoy la honramos como la madre de la iglesia. En Pentecostés la iglesia ha tenido un fuego, después también de haber nacido en el costado de Cristo abierto en la cruz, un fuego. Y por eso Jesús se la ha dejado a la iglesia al comienzo de la iglesia, se la pudo haber llevado con Él a los pocos días, pero ha querido que su madre, así como acompañó al Hijo en los primeros pasos, lo alimentó, ha querido que esta madre acompañara a la iglesia en los primeros pasos. Ha querido que esta madre, con Juan, que estaban viviendo ahí en ese momento, pero que iba y venía Pedro y estaba Santiago como obispo de Jerusalén y los otros apóstoles en el ir y en el venir, tuvieran la fuerza, porque en ella está el trono de la sabiduría. Así de sencillo. Ella está plena del Espíritu Santo. Ellos también recibieron el Espíritu, pero en ella la presencia de Dios es infinita. El infinito ha querido venir y morar y sentarse en el vientre de ella. Y ha hecho de este vientre un trono. El palacio más grande, ni igualado, no lo iguala ningún palacio de rey alguno en la tierra. Pues ella ha acompañado a la iglesia que crece hasta que fue asunta al cielo. Y fueron unos años de acompañar y de orar y de rogar. Ahora ya, en la gloria de Dios, ella está con toda la fuerza de Dios como la madre que suplica. Y entonces volvemos a lo que hemos hablado otras veces. Ustedes se imaginan una súplica de la Virgen María a Jesús. ¿Qué puede decir Jesús? Mamá, yo te amo. Sabe Jesús que lo que ella pida está bien, porque ella no se aparta de la voluntad de Dios. Y ella pide por toda la iglesia. Los que han sido bautizados han venido a la fe en esta fuente del bautismo, esta iglesia que también es como un útero donde viene a crecer y a los creyentes redimidos en la sangre de Jesús. Pues hoy veamos la grandeza de esta bella mujer. Sin María, pues la iglesia está huérfana y no tiene sentido, porque así como la cabeza ha venido, es decir, como Jesús, que es cabeza, la imagen de, como la dice San Pablo, Cristo es cabeza de la iglesia, el cuerpo místico es la iglesia. Pues ella es madre de Jesucristo, que es la cabeza, por ende es madre del cuerpo de los creyentes que seguimos a Dios. Por eso también nos centramos siempre en este costado abierto y ella al pie de la cruz, ahí, de una forma en la corredención. Pues lógicamente el Redentor es Jesús, el mediador ante el Padre es Jesús, pero ella está ahí en obediencia. No se ha separado ni un milímetro a la voluntad de Dios. Entonces analicemos hoy esta grandeza. Ella nos acompaña, ella pide por esta iglesia. Y si esta iglesia pasa momentos duros, está como la madre que cuando ve que sus hijos están en dificultades, está para arroparlos, para ayudarlos, para darle fuerza. Cuánto no, sino Nuestra Señora sigue clamando por esta iglesia que peregrina y vamos creciendo hacia el encuentro y a la plenitud de Cristo nuestro Señor. Pero con la mano de María, con el manto de ella, con el auxilio, hoy auxiliadora, con el auxilio de la Madre más bella. Ella auxilia a la iglesia en general, no solo a los consagrados sacerdotes, para la cual pues nosotros la honramos también como hijos predilectos, ha dicho en algunos mensajes, pero ella ama a todos, laicos, consagrados, los que quieren abrir el corazón a Dios, y ella inclusive ama con fuerza a aquellos que la rechazan.
y que se han llamado a construir otras iglesias separadas de la savia de Cristo, de la Eucaristía y de los sacramentos, ella aún así los ama, a pesar de que la traten mal, de que le enseñan a sus hijos a minimizarla o no honrarla. Ella es la madre de la iglesia, y no hay iglesia sin Nuestra Señora. Así lo ha querido Dios. La ha unido a este ministerio desde la cruz y desde Pentecostés, la ha llenado con la fuerza de su presencia, es plena del Espíritu, es la madre del Hijo, es la hija predilecta del Padre y acompaña estos designios hasta que llegue la plenitud en Cristo Jesús. De hecho, el otro modelo por ser madre de la iglesia es que en ella está representada lo que llegaremos a ser, pues en Cristo también. Y ellos con sus cuerpos glorificados, con su vida, ya en la presencia de Dios, todos estamos llamados en este seguimiento a tener las virtudes de Nuestra Señora. El concilio entonces en este capítulo 8, ustedes pueden mirar Concilio Vaticano II, pueden verlo por internet también, en el capítulo 8 de esta primera parte de la Constitución sobre la Iglesia, se habla de la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, misterio de Cristo y de la Iglesia. Y hay unos numerales que están hablando de todo esto que yo he dicho y profundizan toda esta imagen grande de aquella que es cabeza madre de Cristo, cabeza de la iglesia, y es madre del cuerpo místico de todos los creyentes. Está unida íntimamente a la iglesia y es signo de esperanza, porque así como está ella en el cielo y cuando llegue la consumación de los tiempos, todos estamos llamados a seguir este ejemplo de Nuestra Señora. Y eso nos da esperanza, nos da alegría y es una motivación para buscar la santidad como es ella, la eternamente bella, santa, sin mancha, inmaculada, la madre de todos los creyentes. Hoy las que son madres, clámenle a ella. Nosotros, los hijos que peregrinamos como Juan, la asumimos como la madre de nuestra fe, porque estoy seguro, no solo por mi vocación que ha sido nacida por un amor muy grande de la Santísima Virgen María, que ella está tocando corazones de muchos para que vengan, crezcan, se alimenten en Jesús, conozcan para qué es la vida, cuál es el sentido de la vida, nos enseña la obediencia, la humildad, la escucha de la palabra y a transformar toda nuestra vida. Hagamos oración. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarto momento, la acción. Si pueden mirar Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Iglesia, que se llama Lumen Gentium, y en el último capítulo, el capítulo 8 de esta Constitución, todos los elementos. El Catecismo de la Iglesia Católica también nos habla como María, Madre de la Iglesia. Esta es como una acción intelectual para que miremos la grandeza que hay en toda esta teología profunda. Pero también hagamos hoy el rosario, esa dulce melodía de repetir los misterios de la vida de Cristo. Ese es el rosario. Y cuando pasamos una pepita es como una flor a la Madre más bella, Madre nuestra, Madre de la Iglesia. Y le pedimos por la Iglesia que siga acompañando, que no nos deje huérfanos. Ella no lo hace, pero que en esta docilidad aprendamos todas las virtudes de ella. Podemos rezar hoy el rosario con fuerza, con alegría, y eso nos da este amor de la Madre y toda la presencia del Espíritu, porque donde está ella está el Espíritu. Ella es plena del Espíritu Santo. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.